vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso, las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en lo que va a ser una especie de reedición de un programa que ya hicimos. Un programa sobre frases de cine, pero no las frases que todos estáis pensando. No las frases, no los diálogos que les suelta Don Rick Blaine a Il Saloon y viceversa en Casablanca. No grandes frases de cine contenidas en el guión, sino aquellas frases dichas por directores, no solo directores, grandes directores, grandes cineastas de la historia del cine, que a lo mejor tenían que ver con alguna película que acababan de dirigir, pero más bien se referían a frases que contenían su forma de ver el cine, su forma de ver la vida, su forma de entender el oficio de cineasta. Pues ya en su día lo hicimos con gente como Aki Kaurismäki, como doña Agnes Varda, como don Michael Haneke, como don Krzysztof Kieslowski o don Víctor Erice, o don Andrei Tarkovsky, o don Robert Bresson, o don Ingmar Bergman, o el sin par Lars von Trier. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a escuchar los bellos y sabios consejos de los grandes maestros de la época clásica. Pero vamos a comentar todas estas frases de cine de grandes cineastas tal y como lo hicimos en aquel primer programa. Primero diremos la frase o incluso algunas frases y luego tendréis que adivinar quién dijo la misma. La pista: todos son grandes cineastas de la época clásica del cine. Y comenzamos con esta frase. Cualquiera puede dirigir una película si conoce los fundamentos. Dirigir no es un misterio, no es un arte. Lo principal de la dirección es fotografiar los ojos de las personas. Bueno, pues ¿quién puede haber detrás de esta frase en parte desmitificadora del oficio de director? Pero ese final. Lo principal es fotografiar los ojos de las personas. Más de uno tendría que tomar nota. Y mira que podríamos haber tirado de alguna de las múltiples y célebres frases de cine de este director, del autor de esta frase. O incluso podríamos haber tirado de aquella frase que solo conocía, atención a la pista, porque os servimos el nombre del director en bandeja de plata. Podríamos tirar, de aquella frase que solo conocía don Steven Spielberg, que gracias a la película Los Fabelman conocemos ya todos, que no es otra frase que ese sabio consejo sobre cómo colocar la línea del horizonte dentro del cuadro de la cámara, porque el autor de la frase que acabamos de decir fue John Ford. Cualquiera puede dirigir una película si conoce los fundamentos. Bueno, como toda gran frase, no deja de tener su parte debutada. Y teniendo en cuenta que quien más quien menos se pone a dirigir, pues tampoco debe de ser un misterio o un arte. Pero ojo con ese final. Repetimos, lo principal de la dirección es fotografiar los ojos de las personas. Comprendemos los primeros planos del hombre tranquilo, de la diligencia, del hombre que mató a Liberty Balance. Así que, si queréis hacer una película, oído al parche, fotografiad los ojos de las personas
y ya sabéis dónde tenéis que colocar la línea del horizonte. Siguiente frase. Siguiente, en definitiva, sabio consejo a la hora, en este caso, de plantearse aquello de una puesta en escena. Y ahí va la frase. Imaginemos que estamos sentados en una habitación normal y corriente. De repente nos dicen que hay un cadáver detrás de la puerta. En un instante, la habitación en la que estamos sentados cambia por completo. Todo en ella ha adquirido otro aspecto. La luz, la atmósfera han cambiado, aunque físicamente sean las mismas. Esto se debe a que nosotros hemos cambiado y los objetos son tal como los concebimos. Ese es el efecto que quiero conseguir en mi película. ¿Es o no es un sabio consejo de puesta en escena cinematográfica? Pues para conocer al autor de esta frase nos tenemos que venir hasta Europa. En concreto, hasta el norte de Europa. Porque no era Don Alfred Hitchcock, por mucho que lo pudiera parecer, el autor de la misma. Nos tenemos que ir en concreto hasta Dinamarca, porque ese director, ese cineasta, contaba con esa nacionalidad y se llamaba, no podía ser otro evidentemente, Carl Theodor Dreyer. Si repitiéramos la frase, podríamos estar dentro de una escena de Dies Irae o de Ordet. El señor Dreyer era un auténtico maestro de puesta en escena, al igual que hizo Don François Truffaut. También Carl Theodor Dreyer podría haber firmado sus películas detrás de mise en scène. Lo mejor de todas estas frases es que nos vamos a hacer con un magnífico compendio de reglas de cine, que ya llevamos unas cuantas y todavía nos quedan unas pocas más. Siguiente frase. El arte tiene que ser severo. No puede ser comercial. No puede ser para el productor ni para el público. Tiene que ser para uno mismo. Frase auténticamente radical, casi lapidaria. Hombre, el cine de este director no era tan radical como podría dar a entender la frase que acabamos de mencionar. Y evidentemente tampoco se encuentra en el otro extremo palomitero de la industria. Para conocer a su autor, también nos tenemos que quedar en Europa. En este caso, nos tenemos que ir hasta la bota, hasta Italia. Y no es Michelangelo Antonioni el autor de la misma, por mucho que lo pudiera parecer, sino que es un autor que también triunfó en los Estados Unidos, que también rodó en Hollywood. Para gustos los colores, pero uno de los 3 mejores directores italianos de todos los tiempos. La más grande personalidad del cine italiano de toda su historia. Don Vittorio De Sica. Que el cine tenga que ser para uno mismo, bueno, pues uno lo relaciona con que ese cine tenga que ver con el corazón. Y las películas de Vittorio De Sica, a fe que tienen que ver con ese órgano vital. Todas y cada una de ellas nos llegan muy adentro. Por mucho que diga que el arte y el cine, no lo olvidemos, es el número 7, no pueda ser para nosotros, no pueda ser para el público. Pero si las cosas están hechas con pasión y con el corazón, por lo menos es más fácil que llegue al corazón de uno mismo. Y el limpiabotas, Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán o Humberto D pasaron el filtro del corazón y del alma de Vittorio De Sica. Tenían mayores probabilidades para que pasasen por el nuestro. Y vamos con la siguiente frase, muy directa pero muy efectiva. Nada es más honesto que un sueño. ¿Quién pudo decir esta escueta pero definitoria frase
más que frase pareciera una auténtica sentencia, pues para conocer a ese autor también nos tenemos que quedar en Italia. Repetimos la frase. Nada es más honesto que un sueño. Pues efectivamente seguimos en Italia. Y a poco que se piense, el arco de posibles destinatarios de nuestras pesquisas reduciría muy mucho su alcance. Vamos a ver. Sueños, lo onírico y ser honesto con uno mismo y con los sueños hasta el final de sus días, hasta su última película. Pues sí, no podía ser otro director que Federico Fellini, la marca registrada del director transalpino. ¿Qué son sus películas sino sueños, sino como mucho, recuerdos? Roma, Amarcord. ¿Qué son sino sueños de la pobrecita Gesolmina en la Estrada? O los sueños o las pesadillas de noche de Cabiria en las noches de Cabiria. ¿Y qué es sino una ensoñación conjunta, la Dolce Vita, u 8,5? Y ya lo dice el mismo título, Julieta de los Espíritus. Y ahora que se nos ha ido el gran Donald Sutherland, ¿qué es sino el Casanova de Federico Fellini? Sino un sueño de lo que pudo haber sido y no fue, de la vida, obra y milagros del gran seductor italiano. Curioso que Federico Fellini comenzase su carrera como uno de los principales virtuosos del neorrealismo italiano y que de buenas a primeras, al más puro estilo Ingmar Bergman, diera un giro de 180 grados a su filmografía, a su manera de rodar cine y convertirse en uno de los adalides de lo que en definitiva es el cine. Una fábrica de sueños. Siguiente frase. Un director hace una sola película en su vida. Luego la divide y la vuelve a hacer. ¿Quién pudo decir también esta frase auténticamente desmitificadora? Y que por otra parte tampoco se aleja tanto de la realidad. Bueno, pues para conocer al autor de esta frase nos tenemos que ir a Francia. Pero no contentos con haber dicho esta, nos vamos con otra frase del mismo director. Todos los refinamientos técnicos me desaniman. La fotografía perfecta, las pantallas más grandes, el sonido de alta fidelidad. Todo ello permite a los mediocres reproducir servilmente la naturaleza. Y esta reproducción me aburre. Lo que me interesa es la interpretación de la vida por parte de un artista. La personalidad del cineasta me interesa más que la copia de un objeto. Pues pragmática también la frase de este director francés, que pareciera, no sabemos si adelantado a su tiempo, pero pareciera que formaba parte, por ejemplo, de la corriente de la Nouvelle Vague. Y no. Bueno, fue uno de los directores franceses que se salvaron de la quema. Uno de los directores franceses que adoraron gente como François Truffaut o Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Pues claro que podría haber sido cualquiera de estos directores de la gran nueva ola francesa. Si repasamos las dos frases que acabamos de decir, pues bien podrían haberla firmado Éric Rohmer, François Truffaut o Claude Chabrol o Jean-Luc Godard, que por ahí anda. Pero no, esta frase la dijo pues prácticamente el papá de todos ellos, Jean Renoir,
por lo menos el papá espiritual de la Nouvelle Vague. Ya decimos, el señor Renoir fue uno de los pocos que se salvaron de la quema. Uno de los pocos directores franceses ensalzados desde Cahiers du Cinéma. Y a fe que todos estos discípulos siguieron los postulados de esta frase, de la fotografía perfecta, las pantallas más grandes, el sonido de alta fidelidad, me aburren. Y antes hablábamos de que nos estaba saliendo todo un compendio de reglas de cine. Bueno, pues la regla del juego de Jean Renoir se podría resumir en esta última frase. Porque aquello de que lo que me interesa es la interpretación de la vida por parte de un artista, se puede entroncar con aquella frase que hemos citado de Vittorio De Sica. El arte tiene que ser para uno mismo. El artista es el nudo gordiano de todo esto. El cineasta ha de ser el principal juez de una película. Sí, juez y parte. Y si se quiere, hasta censor. Pero no para lo malo, sino precisamente para todo lo contrario. En esta película lo importante voy a ser yo. Lo importante es lo que diga el director. Como decía don Vittorio De Sica, no el productor. Lo malo es que ya se sabe, eso solo se consigue si tienes un nombre, como Jean Renoir o como Vittorio De Sica. Siguiente frase. Las rubias son las mejores víctimas. Son como la nieve virgen que deja ver las huellas de sangre. Bueno, pues en la misma frase tenemos la grandísima pista de quién pudo decir la misma. Casi no tenemos ni que pensar, ¿verdad, don Alfred Hitchcock? El sempiterno enemigo íntimo de las rubias. Frase que no deja de contener pues otra de las muchas y múltiples obsesiones que el genio británico tuvo a lo largo de su vida, y vamos a decir de su obra. En este caso, son totalmente indisolubles. Alma Reville de por medio, que también era rubia. Y es que si los hermanos Coen comenzaron su carrera con un remake inconfeso de Frenesí, con sangre fácil, bien podríamos decir aquello que si Alfred Hitchcock hubiese seguido haciendo cine, pues no diferiría mucho del practicado por don Joel y por don Ethan. Es decir, la frase de la nieve virgen que deja ver las huellas de sangre y venirte a la cabeza irremediablemente las imágenes de la nieve de doña Frances McDormand en Fargo. Siguiente frase. Pues la frase de un teórico, y casi estamos dando la pista antes de decir la misma. En sí mismos, las imágenes, las fases, los elementos del conjunto son inocentes e indescifrables. El golpe se da solo cuando los elementos se yuxtaponen en una imagen secuencial. Toma ya, frase teórica de primero de dirección, por lo cual la vamos a repetir. En sí mismos, las imágenes, las fases, los elementos del conjunto son inocentes e indescifrables. El golpe se da solo cuando los elementos se yuxtaponen en una imagen secuencial. Para conocer al autor de esta frase absolutamente teórica que luego hay que llevar a la práctica, si quieres realizar una película, pues nos tenemos que ir hasta la antigua ya Unión Soviética. Y ya con esto apaga y vámonos, no puede ser otro. Don Sergei Mikhailovich Eisenstein, el gran teórico del cine, el gran teórico práctico de la historia del primer tercio del siglo XX. El acorazado Potemkin está resumida en esta frase. Que mira que hemos visto una por una y por sí solas escenas como la escalinata de Odessa. Pero claro, la escalinata de Odessa es como un pequeño cortometraje dentro del acorazado Potemkin. Tiene un principio, un nudo y un desenlace, un magnífico desenlace basado en el montaje soviético. Pero es que el resto de la escena también es un compendio absoluto de lo que tiene que ser el montaje soviético.
y en definitiva cualquier tipo de montaje, por mucho que a uno le eche atrás esa ideología. Pablo G. del Amo, el gran montador de la historia del cine español, también hacía montaje ideológico, de donde nos creemos que bebió sus fuentes el bueno de don Pablo. Véanse las diferentes producciones de las películas de Elías Querejeta. El gran golpe de la escena de la escalinata de Odessa efectivamente se da cuando todos esos elementos, desde el comienzo hasta el final de la misma, son yuxtapuestos. Esos soldados que avanzan, esa madre con el carricoche, esos soldados que avanzan, esa multitud que camina tranquilamente por la escalinata, ese carricoche desbocado, esos soldados que avanzan, esa multitud que se echa a correr. Qué ganas nos han entrado no solo de ver la escena de la escalinata de Odessa, sino de ver por completo el acorazado Potemkin. Siguiente frase. Y es que ya estamos hablando de palabras mayores. Porque cuidadito con los 3 directores que nos quedan en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Siguiente frase. Selecciono a mis intérpretes a partir de un sentimiento que me llega cuando estoy con ellos. Una cierta simpatía, podríamos decir. O una vibración que existe entre nosotros que me convence de que son los adecuados. Esta frase emparenta a este director emigrado europeo hasta Hollywood con Ken Loach. No decimos todavía quién es el mismo. Siguiente frase del mismo director. En Hollywood eres tan bueno como tu última película. Pues sí, no será por desmitificar o por jorobar la marrana, pero el señor Erich von Stroheim llamaba a las cosas por su nombre. Ponía los puntos sobre las íes y le daba al César lo que era del César. Porque ¿cuánto gana una película si seleccionas a tus actores de esa manera? No por lo bueno que seas, no por lo bueno que hayas sido o lo que hayas demostrado antes, sino por cómo eres tú en realidad, como persona. En ese sentido, ¿hasta qué punto me llegas tú para mis adentros? Y es eso, efectivamente, lo que decía también Don Ken Loach. Antes de ser actor, necesitas ser persona, habértelo currado. Tienes que mostrarme tu compromiso con la profesión. Y es lo que viene a decir en definitiva Don Erich von Stroheim. Tienes que llegarme. Tienes que convencerme. En definitiva también tienes que hacer un esfuerzo para demostrar que eres el actor o la actriz idóneos para este personaje. Tienes que convencerme y pareciera una entrevista de trabajo de por qué quieres actuar con ese personaje en mi película. Y esta es la segunda parte, ese lamento en forma de desencanto. En Hollywood eres tan bueno como tu última película. Don Erich von Stroheim lo sabía bien, después de la mutilación de su película Avaricia por parte de los productores de Hollywood. De nuevo, el productor. Bueno, nos quedamos con ese sabio consejo de Don Erich von Stroheim a la hora de elegir a los actores de una película. Y siguiente frase, ¿quién pudo decir? Dejo que el público use su imaginación. ¿Puedo evitar que malinterpreten mis sugerencias? Has acabado tu película, has dado lo mejor de ti, pero en definitiva todo queda en manos del público. Por mucho que lo hayas querido hacer
a tu manera. Pero ojo, he dejado que mi película tenga margen para que el público participe de la misma. Qué difícil es hacer algo parecido. Pues lo hizo el autor de esta frase, que también dijo otra que nos ha llamado la atención por críptica. A veces he hecho películas que no alcanzaban el nivel que me exijo, pero es que lo único que se puede decir de un mediocre es que toda su obra alcanza el nivel que se exige. Como se decía en el colegio, comentario de texto. ¿Qué quiso usted decir con esta frase, don Ernest Lubitsch? Hombre, todos tenemos un techo a la hora de realizar una película o a la hora de realizar cualquier acto en tu vida. Y tampoco hay que pedirle peras al olmo. Pero es que va a resultar que es verdad lo que está usted diciendo, don Ernest Lubitsch. Todos tenemos nuestro techo, pero es que el suyo no tenía ningún límite. No lo olvidemos, el maestro de Billy Wilder. Para ser el maestro de Billy Wilder, para afirmar una frase como que dejo que el público use su imaginación y si puedo evitar que malinterpreten mis sugerencias, y para ver que en sus películas el público puede participar en las mismas, no puede ser un mediocre. Que por cierto, hay una frase que todos atribuíamos a don John Ford y resulta que la dijo el bueno de don Ernesto. Y es aquella frase de: hay 1000 maneras de apuntar una cámara, pero en realidad solo una. ¿A que tú también creías que esa frase la había dicho John Ford? ¿Y quién dijo: no sé cuál es mi fórmula? Solo sé que me gusta que mis personajes caminen entre las nubes. Me gusta un poco el cuento de hadas. Que otros fotografíen la fealdad del mundo. No quiero angustiar a la gente. Pues no, si lo estabas pensando, no fue Frank Capra, aunque lo pareciera, el autor de esta frase. Esta frase la dijo un coetáneo de Capra. La dijo Leo McCarey, quien remata su manera de ver el cine con esta otra frase. Me encanta cuando la gente se ríe. Me encanta cuando llora. Me gusta que una historia diga algo. Y espero que el público se sienta más feliz al salir del teatro que cuando entró. Momento en Lloviendo Cine para reivindicar la figura de un genio olvidado como fue el de Leo McCarey. Vaya dos frases que se marcó para la posteridad el bueno de don Leo. Y es que por mucho que pareciera, repetimos, el autor de estas dos frases, el bueno de Frank Capra, las dijo alguien que estaba a mitad de camino, podríamos decir, entre Capra y Ernest Lubitsch. Hombre, ves cualquiera de las dos versiones de Tú y yo firmadas por Leo McCarey y te explicas el sentido de estas dos frases. Que si alguien tuvo que hacer en la historia del cine las dos versiones de Tú y yo, ese director no se llamaba Frank Capra. Ese director tenía que ser Leo McCarey. Y suscribimos letra por letra, palabra por palabra, que al salir del teatro la gente se sienta más feliz que cuando entró. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos dado un repaso a esas palabras de director, a esas frases de cine dichas al margen del guión, al margen de una película, por parte de esos cineastas, de esos realizadores, en este caso de la época clásica del cine. En definitiva, sus maneras de entender una profesión, de entender
una vida, la vida de cineasta. En definitiva, sabios consejos para todo aquel que quiera adentrarse en esto del mundo del cine, para adentrarse en la aventura de ser cineasta, de ser director, de aquel que quiera ser parte del séptimo arte. Y es cuestión de hacer caso al señor Ford, al señor Dreyer, al señor De Sica o al señor Jean Gabin. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. En este caso, palabra de Lloviendo Cine. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de... que llueva cine. Par 10.